Bueno, arrancamos Israel con la presentación. Acá nos acompaña, si lo ven en pantalla, se encuentra Israel Sánchez de Longi, bueno, va a dar este webinar el día de hoy, sumado al que hizo ya hace 2 meses, que habla un poco de otros aspectos, ¿no? De los paneles. Hoy va a trabajar con las buenas prácticas que hay en instalaciones fotovoltaicas. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Va, perfecto. Y ya están viendo en pantalla la presentación de Longi, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, me presento primero que nada. Mi nombre es Israel Sánchez. Yo soy parte del equipo de Longi, estoy basado en México, pero me encargo de darle soporte técnico a prácticamente toda la parte de habla en español de Latinoamérica, ¿no? Entonces, cualquier duda técnica a través de nuestros amigos de Fergia, nosotros con gusto podemos ayudarles, ¿no? Em, Les voy a hacer primero, quiero ver ahí en el chat si me pueden escribir si ya han trabajado con módulos Longi, si me pueden poner un sí, no, o estamos esperando, cosas así para ir viendo un poquito de participación. Oigan, veo muchos no, ¿eh? ¿Qué pasó, amigos? Después de esta plática los vamos a convencer de que nos den una oportunidad y del por qué somos la mejor opción, ¿no? Primero, para esto, les quiero platicar un poco de la empresa para que conozcan, porque como veo que hay muchos que no, para que nos conozcan un poco más, ¿no? Entonces, Longi, nosotros como empresa fuimos fundadas en el año 2000. Sí, entonces ahora en febrero acabamos de cumplir años. La empresa se fundó en el año 2000, pero los primeros 15 años de la empresa nos dedicamos únicamente a la manufactura de obleas monocristalinas. Entonces, por eso nuestra llegada a Latinoamérica como fabricantes de módulos fue hace relativamente poco, si no me equivoco, 2017, 2018 fue cuando llegamos. ¿Por qué? Porque nuestro primer módulo sale a la luz en 2017. Ahorita voy a ver un poquito más adelante de eso, ¿no? Estos son algunos de los números de la empresa. Como les comentaba, fuimos fundados en el año 2000. Durante los primeros 15 años nos dedicamos a la manufactura y desarrollo de tecnología de obleas o wafer monocristalino. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos tenido en mente esta idea de que el producto, los módulos y la tecnología monocristalina es muy superior a lo policristalino, ¿no? Entonces, por eso nos hemos enfocado desde el año 2000 únicamente en este tipo de tecnología. Estos son algunos de los números financieros de la empresa, pero yo me quiero enfocar en lo que es investigación y desarrollo, ¿no? Ya que de 2015 a la fecha, que es cuando hemos estado no únicamente desarrollando tecnología en wafers o obleas, sino también ya en módulos tal cual, hemos invertido cerca de 700 millones, lo que representa aproximadamente entre un 4 y un 7% de nuestras ganancias anualizadas, ¿no? Somos la empresa, el fabricante de módulos que más invierte en investigación y desarrollo. Entonces, por eso tenemos cierta ventaja tecnológica sobre el resto de los competidores y algo que ahorita les voy a mostrar un poquito más adelante, ¿no? Estos también fueron los números de Longi durante el año pasado. El año pasado cerramos con una capacidad de producción de 105 gigas en wafers, en obleas, perdón, eh, para vender a otros fabricantes, ¿no? Y de esos 105, nosotros vendimos más de 70 gigas de obleas para otros fabricantes. Entonces, aquí les voy a poner una cifra, no sé si sepan, durante 2021 aproximadamente se instaló en todo el mundo 180 gigas de proyectos fotovoltaicos, ¿no? De eso aproximadamente el 85% fue tecnología monocristalina, o sea, aproximadamente 153 megas. El resto de lo que se instaló, pues es entre mezcla de algo un poquito de policristalino que todavía existe ahí por el mercado, vendiendo tecnología de hace 5 años, otro tipo de tecnologías no a base de silicio que complementaron el mercado. Pero de esos 153 gigas que se instalaron de tecnología monocristalina, si consideramos que nosotros vendimos alrededor de 70 gigas, representa que nosotros hemos
tenemos una capacidad en el mercado entre el 45 y 46% de todos los productos monos instalados, ¿no? Entonces, más o menos uno de cada dos módulos instalados en el mundo fue con tecnología de LONGi. Sí, entonces por eso lo que les comentaba, que nosotros somos relativamente nuevos en el mercado latinoamericano en módulos, pero probablemente ustedes han utilizado tecnología de LONGi sin siquiera saberlo, ¿no? Con algunos otros fabricantes, sobre todo de los más importantes a nivel mundial. Aparte de eso, estos son las cifras ya de módulos de nosotros el año pasado. En 2021 cerramos con una capacidad de fabricación de 65 gigas y vendimos aproximadamente 38.52 gigas de módulos, ¿sí? Entonces, en 2020 fuimos el primer fabricante en cruzar la línea de los 20 gigas vendidos en 2020 y en 2021 el primer fabricante en cruzar la línea de los 38 gigas, ¿no? Probablemente este año con estos números vamos a ser también el primer fabricante en cruzar la línea de los 40 gigas. Y nuevamente, o sea, esto para que lo pongan en contexto, si nosotros vendimos 38.25 gigas, quiere decir que aproximadamente justo arribita del 20% de todos los módulos instalados el año pasado en el mundo son de nosotros, ¿no? Y estos son algunos otros números, más o menos ubicaciones de las fábricas y demás. Tenemos 16 fábricas en Asia principalmente, 14 en China, una en Malasia y otra, por aquí dice, en Vietnam, me parece, sí, Vietnam. Sí, entonces, más o menos así distribuimos nuestra empresa. Los puntos rojos son oficinas, los amarillos son almacenes en diferentes lados. Y también, bueno, aquí no está incluida la presencia de equipo, pero en Latinoamérica tenemos gente en México, Colombia, Panamá, Brasil, Chile, y más o menos es el esquema que nosotros, con el que nosotros estamos trabajando, ¿no? Ya en el siguiente punto, aquí ya quiero hacer, para no hacerles una presentación individual de todos los temas financieros y temas de calidad en los que nosotros hemos obtenido muy buenos resultados, les hice este slide así en forma de resumen, ¿no? En la parte de arriba podemos encontrar, esta es información financiera a Q1 de este año, podemos encontrar la famosa pirámide de bancabilidad por parte de PVTech, que nosotros hemos sido el único fabricante que ha estado con una bancabilidad AAA desde el inicio de esta clasificación. En la parte de abajo, inferior izquierda, no sé si se ve mi mouse, no sé si me puedan confirmar si se ve el puntero de mi mouse, por favor. No se ve, a ver, permítanme. A ver, según yo ya ahí debería de verse. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Entonces, en la parte inferior son puros números de la compañía tal cual, ¿no? Entonces, 2001 cerramos con una bancabilidad del 100% de acuerdo a Bloomberg New Energy Finance. Durante 2020 éramos 5 los fabricantes que teníamos esta clasificación. En 2021 la cerramos siendo únicamente 3. ¿Por qué? Porque de esos 2, que son de los más populares en Latinoamérica, no tenían la capacidad de fabricación suficiente para entregar módulos a ciertos proyectos y eso los baja de su bancabilidad, ¿no? Después tenemos el AAA de bancabilidad de PVTech. Una capacidad de fabricación el año pasado la cerramos en 65 gigas. Esperamos este año cerrar alrededor de entre 80 y 85. Fuimos el fabricante con mayores ventas en 2021 y en 2020 y también somos el fabricante que más ha apostado por la tecnología bifacial en los últimos, bueno, pues sí, desde siempre, ¿no? De este lado, del lado derecho, tenemos temas de calidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que todos los fabricantes de módulos, en teoría, deberíamos de cumplir con las certificaciones como ISE, UL, dependiendo de las solicitudes y de las regiones de los proyectos. Estas certificaciones indican únicamente como que los valores mínimos con los que un módulo debe de cumplir para poder ser vendido. Entonces, lo que nosotros hacemos es participar con laboratorios independientes externos para poder tener un soporte de un tercero, independiente nuevamente, les repito, que clasifique la calidad y el rendimiento de nuestros módulos, ¿no? Entonces, los principales con los que hemos participado es PVL,
y RETC. RETC por lo general está más enfocado al mercado norteamericano y PVL sí va más al mercado internacional, ¿no? Entonces, hemos obtenido nuestro certificado como nuestro premio, mejor dicho, como High Achiever de RETC, que es como que el máximo premio que ellos otorgan, y aquí es donde podemos observar que hacen pruebas de rendimiento, calidad en el módulo, pruebas a los pan files y de generación, ¿no? Básicamente, del 2019 y justo la semana pasada, si no me equivoco, acaba de salir el del 2022. Hay una disculpa por no actualizarlo, pero también estamos ahí, ¿no? También de PVL somos tenemos nuestro premio como Top Performer de 2017 al 2022. Ahora, PVL, y es algo que nos hemos encontrado, que nos han preguntado anteriormente, PBL empezó con este tipo de premios en 2014. Entonces, muchos nos preguntan, ¿por qué si son tan buenos no están desde el 2014? Y aquí, como ya les comenté, nuestro primer módulo salió en 2016, justo después de que PBL publicara sus resultados del 2016, ¿no? Entonces, todo el tiempo que hemos tenido módulos disponibles en el mercado, hemos sido acreedores al premio de PBL. Otros un poquito también más interesantes, TV Rhineland, todos conocemos a TV, tienen pruebas también de calidad. Hemos estado participando con ellos del 2017 a la fecha y PV Magazine también por excelente desempeño en pruebas de generación. Ellos lo que hacen es hacer pruebas de generación en simulación con PVSys, con nuestros pan files y después pruebas en sitio, ¿no? Para corroborar más o menos cuáles son este ratio de comparación entre lo que estamos simulando y lo que estamos obteniendo en la vida real. Entonces, todos ellos son parte importante de nuestro equipo, de nuestro desarrollo y obviamente con la intención de otorgarles a ustedes la mayor confianza, confiabilidad en el producto y en la empresa también, ¿no? Estos son algunos de, nosotros estamos enfocados en lo que es creación de valor para nuestros clientes. Nosotros, por lo general, si analizan el mercado, y esto va a sonar ahí algo controversial, pero no necesariamente somos la opción más barata dentro del mercado, ¿sí? Pero sí somos los que, de acuerdo a nuestros análisis, nosotros lo que tratamos de ofrecer es una reducción del LCOE, que es el costo nivelado de energía, lo que nos indica el nivel, o sea, el costo por kilowatt hora generado a lo largo de los 25 años. Entonces, nosotros siempre buscamos reducir el SOE, también reducir los costes de BOS, obviamente tener una mayor competitividad con diferentes productos, perdón, para nuestros distribuidores. Y uno de los puntos más importantes para mí, por lo menos, es la confiabilidad en el producto, en la empresa y la rentabilidad de todo el negocio fotovoltaico. ¿Sí? Pasando esto, bueno, les recuerdo, si tienen alguna pregunta, hay una sección de preguntas y respuestas donde pueden irla dejando y al final vamos a ir resolviendo todas las dudas que salgan. Ahora, comentaban nuestros amigos de Fergía que con ellos pueden encontrar productos de 455 watts, 545 y próximamente de 500 watts. Ahora, ya en los webinars anteriores hemos hablado del Jaimo 4, que es el módulo de 455 watts. Ahora les voy a hacer la introducción del Jaimo 5, que vendrían siendo los módulos de 545 y 500 watts. ¿Sí? Entonces les voy a platicar el por qué, o mejor dicho, cuál fue la idea y la filosofía detrás del diseño del Jaimo 5 con el tamaño ideal que nos ayuda a determinar el tamaño de la celda M10, ¿no? Todos sabemos que los módulos tienen celdas de diferentes tamaños, dependiendo del fabricante, dependiendo del año y demás. Nosotros lanzamos M10 el año pasado, el 2020, perdón, y les vamos a platicar el por qué llegamos a la conclusión que esa era la mejor opción, ¿no? Anteriormente, digo, previo a 2019, lo que se hacía con la mayoría de los fabricantes de módulos fotovoltaicos era ver qué tan grande podíamos hacer el wafer o la oblea y después de ahí, pues ya hacíamos nuestros circuitos internos dentro del módulo, nos salía el módulo de X tamaño y ya después lo empacábamos, ¿no? Pero en 2019, con nuestro Jaimo 4 y las celdas M6, llegamos a un punto donde ya se empezaba
a poder complicar un poquito más esto. Entonces, el siguiente paso, nosotros no lo analizamos de esa manera. Lo que hicimos nosotros fue, como les comentaba, nosotros tenemos prácticamente un control desde el suministro de materiales hasta la fabricación de los módulos para todo el mundo, y en China tenemos negocio de desarrollo y construcción de proyectos también, ¿no? Entonces nos permite tener toda la gama de la vida útil de los módulos, desde prácticamente el procesamiento del silicio hasta operación y mantenimiento de los proyectos, ¿no? Entonces, teniendo en consideración todo este esquema, nosotros llegamos y, bueno, delimitamos estos 5 puntos claves para el desarrollo del siguiente módulo, ¿no? El primero de ellos era la viabilidad y costos de producción. Dígase qué tan fácil pudiera acomodarse o acoplarse las máquinas que ya existían en ese momento a fabricar módulos de otras potencias, de otras dimensiones, ¿no? Ese fue el primero, después suministro de materiales y materias primas, que como hemos visto durante 2020 y 2021 ha sido un tema muy importante que ha ido incrementando ligeramente los costos de los módulos, bueno, no solo de los módulos, sino de todo lo que utilice silicio en el mundo, ¿no? Después pasamos al segundo punto, que es la confiabilidad, que es uno de los puntos importantes que les comentaba, por lo menos para mí, que dígase que los productos van a tener la capacidad de soportar pruebas de carga mecánica, puntos calientes, aumentar la confiabilidad y reducir el porcentaje de fallo o de garantías que puedan incurrir con esa nueva tecnología. El tercer punto es la compatibilidad con el sistema, ¿no? Dígase, los otros equipos que también están involucrados en los proyectos fotovoltaicos, como son inversores, trackers y estructuras. ¿Por qué? Porque hay que recordar, nosotros teníamos la idea que cuando lanzamos esto en 2020, ustedes tuvieran la capacidad de descargar los módulos de 540, 535 en ese momento era lo que salió, y poder conectarlo prácticamente con la mayoría de los inversores disponibles en ese momento, ¿no? Hoy en día, nosotros como fabricantes de módulos, y no me refiero nada más a la ONGI, aunque sí un poquito, pero el mercado del desarrollo de módulos fotovoltaicos siempre es el puntero de lanza en todo lo que es la industria fotovoltaica, ¿no? Entonces, nosotros hacemos algo, nosotros proponemos algo, y después de nosotros vienen los fabricantes de inversores y trackers y estructuras acoplándose a lo que nosotros vamos haciendo. Pero en ese periodo de tiempo, pues puede existir 4 o 6 meses en los que los inversores, trackers, estructuras no se acoplen a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, eso no es lo que nosotros queríamos, por eso diseñamos el módulo con estas características que ahorita vamos a ver. El siguiente punto es la instalación del módulo, la manipulación por los trabajadores en campo, ¿no? Y también el acomodo en estructuras y demás. ¿Por qué? Porque este producto está diseñado para ambos mercados, ¿no? Tanto proyectos a gran escala que se instalan en suelo o también proyectos que, bueno, en México llamamos de generación distribuida, pero por lo general pueden ser en techos, ¿no? Dígase de bodegas y demás. Y el punto más importante de todo esto es la transportación del módulo. ¿Por qué? Porque del punto 1 al 4 se van adaptando a lo que nosotros como fabricantes vamos haciendo. Salen nuevos equipos, se ajustan puedes hacer nuevas líneas de producción y demás. Hay nuevas pruebas para poder dar este tema de la confiabilidad. Los inversores, estructuras y trackers se van ajustando a lo que nosotros vamos haciendo, y pues salen nuevas herramientas para facilitarle el trabajo a los instaladores, ¿no? Pero consideramos que hay un punto que es inamovible dentro de la industria, que es la transportación del módulo. Por eso lo denominamos nosotros como condición límite clave, y eso es las medidas del contenedor, ¿no? Precisamente, perdón, particularmente el de 40 pies es en el que nos enfocamos porque es el que mayormente se utiliza, ¿no? Y nosotros creemos que no porque nosotros como fabricantes de módulos empecemos a hacer módulos de 3x3 vayan a lanzar contenedores que sean capaces de recibir estas dimensiones en los módulos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar las medidas internas dentro del contenedor como algo inamovible dentro de la industria logística. Manejamos cierto margen para poder maniobrar los pallets dentro del contenedor. Y si consideramos que esta manera es la manera más segura de transportar los módulos, llegamos a la conclusión que el ancho del módulo debe rondar los 1133, 1134 milímetros, lo que a su vez nos da las dimensiones de la celda, que son de 182 milímetros, y esa es la celda M10, ¿no? Tomando esto en consideración, el producto que nosotros estamos ofreciendo es nuestro Jaimo 5.
En este caso, bueno, aquí viene un módulo que todavía no está disponible para el mercado, pero va a estar disponible próximamente, de 410 watts, y el que tenemos ahorita disponibles con nuestros amigos de Fergia, 545 watts, tiene un peso de 27.2 kilos, 2.25 metros de largo y 1.13 de ancho, ¿no? Aparte de eso, incorporamos la celda M10 con dopaje de galio, que nos ayuda a tener una producción más estabilizada a lo largo de los 25 años, tecnología de media celda o half cut con 9 bus bars y la soldadura inteligente, que ahorita más adelante les voy a hablar. Y es uno de los puntos más fuertes de nuestro Jaimo 5, ¿no? El tema de la soldadura inteligente. ¿Y esto por qué? Porque la soldadura inteligente, ustedes para gente que ya tiene algo de tiempo dentro de la industria sabrá que el bus bar ha ido sufriendo cambios a lo largo de los años, ¿no? Cuando teníamos módulos de 250, 270 watts, teníamos un bus bar rectangular. Después subimos a 300 watts y lo que hacía era, seguíamos conservando el busbar rectangular, pero tal vez un poco más pequeño, ¿no? Entonces, este fue como que la primera generación de busbars. Después, en la segunda generación, que es algo que nosotros teníamos en el Jaimo 3 y Jaimo 4, era un busbar circular que lo que nos permitiera redireccionar ciertos haces de luces que topaban en él hacia la celda, incrementar eficiencias ligeramente, ¿no? Ahora con el Jaimo 5, el la nueva tecnología, la tercera generación de busbar que estamos ofreciendo es un busbar triangular que nos permite redireccionar de mejor manera los haces de luz hacia la celda y esto nos permite obviamente incrementar la eficiencia en un 0.3% en comparación con otros productos de busbar, perdón, con otros productos que utilizan busbar tradicionales. Esa es la primera ventaja. La segunda es que pasa de manera plana hacia la siguiente celda y esto nos permite reducir la separación entre celda y celda de 2 milímetros a aproximadamente 0.55, 0.60 milímetros, ¿no? Y el punto más importante, por lo menos para mí, es que al pasar de manera plana hacia la siguiente celda nos ayuda a reducir el estrés entre celda y celda en aproximadamente un 20% en comparación con el bus bar circular. Entonces, al reducir el estrés, reducimos la posibilidad de que aparezcan cracks en las celdas, reducimos la posibilidad de puntos calientes en un mediano y largo plazo y aumentamos de esta manera la confiabilidad. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque nosotros somos el único fabricante que tenemos bus bar triangular, ¿no? Entonces, cualquier otro fabricante de módulos a base de silicio va a tener bus bar circular o cuadrado o alguna variante de esos dos, ¿no? Por eso es muy importante este punto dentro del módulo, ¿no? Que es lo que nos permite generar aproximadamente entre un 1.3 y un 1.5% más que otros productos de características similares. Este es el resumen de nuestro Jaimo 5. Bueno, aquí este debería ser el de 500 watts, que es de 66 celdas, pero más o menos esto es lo que estamos ofreciendo, ¿no? Ahora sí, si tienen alguna pregunta, les recuerdo, escríbanla en el chat. Voy a pasar al tema ahora sí de las buenas prácticas. Y esto es algo, vamos a decirlo así, hasta de sentido común, ¿no? Que muchas veces es el sentido que menos existe actualmente, tristemente. Y aquí vamos a ver un tema de buenas prácticas, un poco en diseño y un poco en instalaciones, ¿no? Obviamente, siempre tenemos que iniciar con nuestro aviso más importante, que es que no instalar módulos con el cristal y el backsheet dañado. Eso es sumamente importante. No desarmar o retirar ningún componente del módulo y no conectar o desconectar módulos con un sistema energizado, ¿no? ¿Por qué? Porque existen riesgos eléctricos. Entonces, teniendo eso en consideración, nosotros siempre recomendamos que las instalaciones fotovoltaicas sean llevadas a cabo por personal capacitado y que entienda las implicaciones de realizar trabajos con sistemas eléctricos, tanto en corriente directa como en corriente alterna, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Y otro también que siempre recomendamos es siempre revisen los manuales de instalación de los fabricantes, porque a pesar de que hay muchos fabricantes de módulos, cada uno de ellos puede tener su filosofía dentro de instalación y esto es muy importante para saber cómo instalar los módulos y sobre todo en dado caso de que lleguen a tener alguna falla, algún reclamo de garantía, si no está instalado de acuerdo a lo que viene en el manual de instalación,
las posibilidades de que les acepten un reclamo de garantía son muy bajas, ¿no? Primero vamos a entrar con el tema de cómo calcular el número de módulos por circuito. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden pensar de que, pues, si tenemos 1000 volts en corriente directa, que es lo que nos permite el inversor, pues lo divido es entre el voltaje eh, de circuito abierto y ya saco el número de módulos, ¿no? Pero esto no necesariamente es posible, sobre todo en condiciones en países como donde están ustedes, donde tienen temperaturas muy bajas durante invierno, tal vez para países más de Centroamérica, donde las temperaturas por lo general se mantienen arriba de los 20, 25 grados, no existe este problema. Sin embargo, para países donde tienen por lo menos un mes donde podemos alcanzar temperaturas de entre 5 y 10 grados por no irnos un poco más abajo, es muy importante realizar este cálculo, ¿no? El primero de ellos es identificar en la ficha técnica el voltaje de circuito abierto, ¿no? Ese es muy importante, está en la ficha técnica, en la segunda página, viene ahí como B o C. Ese es el primer factor que ustedes deben de tener en consideración. El segundo factor es el coeficiente de temperatura para el voltaje. Sí, que ese viene en nuestra ficha técnica en la parte inferior del lado derecho. Viene coeficiente de temperatura de potencia, coeficiente de temperatura por corriente y coeficiente de temperatura por voltaje. Ese es el valor que debemos de tomar en consideración. Y aparte de eso, deberíamos de buscar cuál es la temperatura mínima del sitio donde vamos a instalar, pero aquí es importante porque muchas veces los sitios web te sacan temperaturas mínimas a las 2, 3 de la mañana, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que sean las temperaturas mínimas cuando tengamos por lo menos 100 watts por metro cuadrado, ¿no? Y digámoslo así, podemos tomar en consideración como 6, 7 de la mañana, donde ya tenemos cierta irradiancia y ya nuestro sistema en teoría pudiera estar generando. Ese es el punto que vamos a tomar en consideración. Eh, para nuestro diseño, ¿no? Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el voltaje. Aquí, este es el voltaje de circuito abierto de nuestro módulo de 545 watts. Para este ejemplo, vamos a considerar que el sitio donde vayamos a instalar tiene una temperatura de 5 grados centígrados mínima, ¿no? En invierno, que más o menos debería de andar, pues ahora en junio, julio, por aquellos rumbos. Y para este módulo, nuestro coeficiente de temperatura de el voltaje circuito abierto es menos 0.265, ¿no? Entonces, resolvemos esta fórmula y nos da en consideración que nuestro módulo, el voltaje que debemos de considerar debe de ser de 52.28. Este vendría siendo como que el voltaje máximo, entre comillas, que pudiéramos alcanzar, teniendo en consideración los 5 grados centígrados. Sí, ahora, una vez que tenemos ese valor, lo que hacemos ahora sí, aplicamos esta división que les comenté al inicio del voltaje máximo del inversor, que tomamos el ejemplo de los 1000 volts en DC, entre el voltaje de circuito abierto que calculamos recientemente, ¿no? Y en este punto llegamos a la conclusión que el máximo número de módulos que podemos obtener, perdón, que podemos conectar es de 19.12. Aquí siempre sugiero irnos para abajo, ¿no? En este caso 19, pero hay algunos casos donde tal vez puedan obtener 19.8, 19.7 módulos y pues mucha gente diría, pues estoy más cercano del 20 que del 19, me subo a 20, ¿no? En este caso no funciona así, siempre hay que redondear hacia abajo porque si no podemos tener problemas con los inversores, ¿no? Esa es como que la primer parte del diseño, un tema muy sencillo que necesitamos empezar como a introducir en los cálculos y demás para reducir fallas tanto en módulos como en inversores, ¿no? El siguiente punto, y esto es también una batalla de hace muchos tiempos, de hace muchos años, ¿qué sistema de fijación utilizar? Nuestro módulo tal cual, si ustedes ven la ficha técnica o reciben nuestro módulo, en el marco, en la parte, si vemos el módulo por la parte trasera, tenemos ciertos orificios que pueden ser utilizados como puntos de fijación, que es este, ¿no? Fijaciones por tornillos o uno muy popular también en mucha industria, sobre todo en proyectos de uso residencial o comercial industrial un poco más pequeños, es utilizar clamps o puntos así de fijación, como estamos viendo, ¿no? Que lo que hace es realmente fijarse al marco por la parte de arriba y no tanto por la parte inferior. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que debemos de tomar? Porque cada uno de estos métodos es diferente, tiene diferentes características y nos permite diferentes opciones, ¿no? Vamos a ver primero el tema de los tornillos. Si se fijan, aquí tenemos, bueno, no sé si se alcanza a ver, tenemos
3 orificios de cada lado, que vendría siendo los C, que es uno, 2 y este de aquí, ¿no? Aquí nos indica la separación que existe entre cada uno de ellos. Por lo general, este no lo considero yo porque este punto de fijación está más enfocado a proyectos con seguidores solares, ¿no? Y ciertos fabricantes nada más, no todos los demás. El siguiente punto de fijación es el de 990 milímetros, que es este de aquí, y por último tenemos el de 1400 milímetros, que es este de acá, ¿no? Como pueden observar, tenemos lo mismo en la o sea, en ambas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, la intención es de que ustedes tengan un riel que cruce el módulo de esta manera y se puedan fijar a este punto, ¿no? O también existen los rieles que van así. Pero esto es lo que nosotros necesitamos considerar, ¿no? Son tornillos M8, necesitamos rondanas, rondana de presión, y aquí es súper importante y siempre recomendamos contar con un torquímetro, ¿no? En México, muchas veces lo que hacen y en otras partes de Centroamérica es con una llave común y corriente hasta que ya no le puedan dar o hasta que truene, se le conoce aquí en México, hasta que truene el tornillo y dejan de apretar. Pero esto es importante respetar el torque que les estamos indicando entre 12 y 16 newton metro. ¿Por qué? Porque si queda por debajo de esto, puede ser que el módulo no quede lo suficientemente fijo y en condiciones de viento tenga ciertas vibraciones. O si exceden estos 16 newtons metro, lo que puede suceder es que puedan deformar ligeramente el marco y aquí pues se va debilitando la estructura del módulo y obviamente si tienen algún tema de garantía, pues este tema pues no va a aplicar, ¿no? Porque no están respetando este punto de aquí. Ahora, los clamps, que es uno de los más populares, les comentaba, para instalaciones de uso residencial y doméstico, pues esto, la ventaja que tiene es que ustedes lo pueden acomodar prácticamente en cualquier lado, o sea, a cualquier altura del marco, ¿no? Lo que nosotros recomendamos es eh, tener estos puntos de fijación aproximadamente en un rango de 400 a 500 milímetros de la orilla del módulo, ¿no? ¿Esto por qué? Esto nos va a permitir tener una mayor capacidad mecánica en nuestro módulo. Ahorita en el de tornillos no les platiqué, pero déjenme regreso un poquito. ¿Por qué tenemos diferentes orificios para puntos de fijación? Porque como les comentaba, pues es tratar de adaptarnos a las diferentes estructuras que existen en el mercado, pero además de eso, dependiendo del punto de fijación que ustedes elijan, vamos a tener una diferente capacidad de carga mecánica, ¿no? En este caso, en el de los orificios, si vamos a utilizar la parte interna, que es una separación de 990 milímetros, la capacidad mecánica de carga que tenemos, ya sea para viento o para nieve, por ejemplo, va a ser de 2400 pascales, ¿sí? Si usamos el orificio interior. Si usamos los orificios externos, que son a una separación de 1400 milímetros, aquí cambia ligeramente, entre comillas, la capacidad de carga. ¿Por qué? Porque por la parte frontal o lo que vendría siendo nuestra carga de nieve se incrementa a 5400 pascales y la parte trasera que vendría siendo la resistencia al viento se queda en los 2400 pascales, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar también de ser posible las cargas de viento, las cargas mecánicas que pueden haber en ciertos sitios para poder determinar cuál va a ser el punto de fijación que vamos a utilizar, ¿sí? Esto en el tema de los tornillos. Ahora, en el tema de los clamps, aquí lo que les comentaba es que nosotros sugerimos, obviamente si van a nuestro manual de instalación van a ver diferentes puntos de fijación, pero donde vamos a obtener la mayor capacidad de carga mecánica va a ser en este rango, ¿no? Entre los 400 y 500 milímetros de la orilla del módulo hacia justo el centro del clamp y obviamente de la estructura que va a estar por la parte trasera. En nuestro manual de instalación van a tener diferentes maneras de fijar, van a poder ver que hay unas donde el punto de fijación está más acercado al extremo, hay otros que van a poder instalar del lado corto, pero sí les repito, o sea, el punto máximo de capacidad mecánica sería esto, ¿no? Considerando de 400 a 500 milímetros. La distancia aquí llegamos a obtener capacidades mecánicas de 2400 pascales, tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Sí, este es lo máximo que podemos obtener con este tipo de fijación en clamps, ¿no?
Ahora, el tema de los cableados. Anteriormente, por lo general, todos los módulos venían con un cable de 1 metro, así redondeando, ¿no? Lo que hemos hecho con nuestro Jaimo 5 es ofrecer 2 tipos de cableado diferente. Entonces, también aquí es importante que ustedes, pues, se acerquen con nuestros amigos de Fergía para que ustedes sepan, o igual y no sé si pueden ponerle ahí la pregunta, que me ayuden de cuál es el largo del cableado que están utilizando ellos, porque nosotros ofrecemos ambas versiones, ¿no? La primera es de 40 centímetros el cable positivo y 20 centímetros el cable negativo. ¿Esto para qué? Este tipo de cableado se utiliza más, por ejemplo, en proyectos a gran escala o proyectos donde vamos a tener cadenas largas y de esta manera lo que nos permite es tener un mejor acomodo del cableado y aparte de eso reducir también un poquito las pérdidas eléctricas que puede haber, ¿no? Realmente es muy despreciable, o sea, sí, son muy pequeñas las pérdidas o la diferencia de pérdidas que puede existir entre estos dos tipos de cableado, pero principalmente se hace para la optimización del uso del cable en proyectos a gran escala, ¿no? Y no tener tanto cable colgado y demás. Teniendo eso en consideración, esta vendría siendo como que el mejor esquema de conexión, ¿no? Donde pones obviamente el lado positivo de un módulo al lado negativo del siguiente y de esta manera ya nada más tienes que tirar un cable largo hacia tu home run, ¿no? O hacia tu inversor o también caja combinadora y demás, ¿no? La segunda opción es la de 1400 milímetros, que aquí viene en el cableado tanto el lado positivo como el negativo de 1.4 metros, ¿no? Tomando esto en consideración, y esto es algo que también venía en módulos anteriormente, antes de que se empezaran a hacer cables un poquito cortos, teníamos este tipo de conexión, ¿no? Que se conoce como daisy chain, donde básicamente lo que hacías era conectar el positivo de un módulo al negativo del siguiente, o sea, del que está junto a ese módulo, y el cable que sobraba, entre comillas, pues lo hacías bolita y lo acomodabas ahí dentro de tu estructura y demás, ¿no? Y después, al final, el último módulo ya es donde lanzabas tu home run o tu cableado hacia tu inversor o combiner box, ¿no? Esto era muy común, sobre todo cuando teníamos únicamente una caja de diodos, una caja de conexiones en la parte trasera, que como recordarán, ahorita estábamos hablando de módulos de 250, 300 watts que tenían los tres diodos en una sola caja justo en el centro del módulo, ¿no? Ahora, pues tenemos tres cajas de conexiones, ¿no? Una donde sale el negativo, otra donde sale el positivo y una donde está un diodo adicional. Entonces, teniendo esto en consideración, ya entramos en este tipo de cableado diferente. Este es el daisy chain que se utilizó y fue muy popular durante muchos años. Ahora lo que nosotros estamos sugiriendo y que es una práctica que hemos traído de los proyectos a gran escala y hemos tratado de bajarla también a proyectos en generación distribuida o proyectos un poco más pequeños, es lo que se conoce como salto de rana. Dejen ver, que no me carga. Ok, salto de rana, ¿no? Donde lo que hacemos es, tienes un módulo y el siguiente dentro del circuito no es el módulo que está junto al módulo uno, sino el que le sigue. De esta manera, lo que podemos hacer es optimizar también el uso de cableado entre el circuito, o sea, entre tus módulos, pero también reduces el uso de cableado hacia tu combiner o hacia tu inversor, ¿no? Aquí sí podemos observar, este es nuestro primer módulo dentro del circuito. Después, el segundo módulo dentro del circuito es realmente el tercer módulo en cadena, porque estamos conectando el positivo del módulo uno con el negativo del módulo 2, pero nos da, este cable largo nos da el suficiente margen de maniobra para saltar un módulo, ¿no? Entonces, si se fijan, tenemos uno, 2, 3, 4 y luego ya aquí regresamos 5, 6, 7, ¿no? Este es un ejemplo con 7 módulos. Y si se fijan, aquí la parte importante es que no tenemos un cable largo hacia el inversor o el combiner box. Aquí prácticamente, pues obviamente también dependiendo de su configuración, pudiéramos estar conectando el inversor aquí directamente de los cables que vienen de los módulos, ¿no? Dependiendo, les digo, de su configuración y demás. Pero esto sí es una de las opciones que más recomendamos, sobre todo para proyectos un poquito más grandes, donde te da la posibilidad de utilizar, como veíamos ahorita, tal vez 19 módulos por string y demás. En ese caso, pues ya se facilita más la conexión
de esta manera y también eso obviamente nos ayuda, les ayuda a ustedes a reducir el uso de cableado adicional, ¿no? También reduces el uso de conectores extra que siempre que ustedes ponchan un conector en campo y demás, pues la posibilidad de falla se incrementa un poquito más, ¿no? Entonces, al hacer este tipo de cableado, reducimos el uso de cable adicional por parte de ustedes y reducimos también la posibilidad de que aparezcan fallas o puntos calientes por un mal contacto dentro de los conectores. Otra recomendación de instalación es la inclinación y la separación de los módulos, ¿no? Esto tal vez se pueda dificultar un poco dependiendo del techo donde van a instalar. Si son, hay muchas veces que son proyectos coplanares, ¿no? Entonces aquí se dificulta un poquito más, pero nosotros sí recomendamos, si se fijan aquí, em, hago esta aclaración. Si estamos en el hemisferio norte, la inclinación tiene que ser hacia el sur, y si estamos en el hemisferio sur, la inclinación debería ser hacia el norte. ¿Por qué? Porque por ahí me contaron, no me consta, no sé si ustedes conozcan, que algunas de las primeras instalaciones fotovoltaicas en Argentina que se hicieron allá, pues a inicio de los 2000 y demás, los manuales que estaban disponibles venían de España y obviamente allá decían de que pues tú instala hacia el sur, ¿no? O sea, la inclinación hacia el sur, se instalaron de tal manera y pues obviamente no funcionaron de la manera adecuada, ¿no? Entonces en el hemisferio sur tenemos que voltear los módulos o la inclinación hacia el norte y en el hemisferio norte hacia el sur. Tomando esto en consideración, nosotros recomendamos una inclinación mínima de 10 grados en el módulo. ¿Esto por qué? Porque nos permite reducir la acumulación de polvo, como podemos ver aquí del lado derecho. Estos son módulos coplanares a 0 grados, entonces la acumulación de polvo es mucho mayor porque no tienes esta pendiente que te ayuda a ir limpiando poco a poco, ¿no? Y aparte de eso, estos 10 grados también, cuando tenemos lluvias, nos ayudan a ir limpiando los mismos módulos, ¿no? Para que no se genere la acumulación de polvo y no se quede asentada el agua justo arriba del módulo, porque hay que recordar que cuando se va evaporando y demás puede generar cierto rastro como un aro alrededor de donde estuvo ese acumulamiento de agua y pues eso puede ocasionarnos puntos calientes, puede haber temas de problemas si no está bien aterrizado el módulo, si hay alguna falla, etcétera, ¿no? Entonces, con esta inclinación nos permite reducir el acumulamiento de polvo, si hay lluvias y demás, nos ayuda a limpiar el mismo módulo, quitar el polvo acumulado y también nos ayuda a facilitar la limpieza de los módulos, ¿no? Nosotros siempre recomendamos dentro del manual de operación y mantenimiento hacer limpiezas a los módulos y cuando tienes esta inclinación el agua corre de manera más fácil, ¿no? Ahora, si vamos a hacer instalaciones coplanares, nosotros lo que recomendamos, perdón, es que haya una separación de por lo menos, perdón, 10 centímetros del techo a la parte inferior del módulo. ¿Esto por qué? Esto puede ser tanto en casas donde tenemos tejas, en industrias donde tenemos techos, pues tal vez de láminas y demás. La intención de dejar esta separación entre el techo y la parte inferior del módulo son varias, ¿no? La primera de ellas es de que si hay lluvias y demás, pues el agua pueda correr libremente sin la necesidad de estar en contacto directo con las cajas de conexiones, el cableado que puede estar por ahí y que esto puede llevar a cierta falla dentro de los módulos, ¿no? Esa es la primera. La segunda también, para que la suciedad, que hojas, cualquier tipo de suciedad pueda correr libremente, ¿no? Y el segundo punto es para tener una mejor disipación de calor dentro del módulo. Hay que recordar que nuestros módulos, al estar expuestos al sol y al estar generando energía eléctrica, se calientan. Sí, por eso vienen los coeficientes de temperaturas en las fichas técnicas. Entonces, al tener una separación un poquito arriba de los 10 centímetros, podemos dar la posibilidad de que ese módulo disipe de cierta manera su calor, que corra de cierta manera el aire y que nos ayude a mantener una temperatura un poquito más baja, ¿no? Eso por la parte del módulo, porque también hay que recordar que dependiendo del techo que estemos utilizando, el techo también va a acumular cierta temperatura, cierto calor y la va a ir disipando de cierta manera. Entonces, tenemos que buscar la manera de equilibrar la disipación de calor del techo donde estamos instalando y la del módulo, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo ponemos muy cercano, pues se va a calentar más el módulo. Todos sabemos que el calor en los módulos fotovoltaicos es un tema
que nos afecta negativamente a la generación. Entonces, mientras más podamos reducir el impacto de las temperaturas en los módulos, es mucho mejor, ¿no? Ahora, otro tema importante, este tema de estructuras se ha venido también popularizando mucho en los últimos años. ¿Esto para qué? Para con la intención de optimizar sin la necesidad de utilizar seguidores solares. De esta manera podemos aprovechar uno de los lados, vamos a decir, el lado este del módulo en la parte más temprana del día y en la parte oeste perdón, del circuito que estamos conectando en la parte más tarde del día, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente empezó a hacer este tipo de conexiones donde tenías un módulo viendo al este y otro módulo viendo al oeste y conectabas el circuito de esta manera. ¿Con qué intención? Con la intención de ahorrar cables, etcétera, ¿no? Pero lo que sucede de esta manera es que al no tener la misma irradiancia en un módulo, bueno, en módulos que van conectados en un mismo circuito, se incrementan algo que se conoce como pérdidas por mismatch o por esta variación de generación en los módulos, ¿no? Todos sabemos que si tenemos, por ejemplo, un circuito de 18 módulos de 545 watts y le conectamos uno de 535 watts, pues el circuito va a trabajar, no va a trabajar a los 545, se va a acoplar al eslabón más débil, ¿no? Que en este caso sería el de 535 watts. Entonces es algo muy similar lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque no tendríamos la misma irradiancia en las mismas horas del día y esto nos afectaría a la generación de todo tu proyecto, ¿no? Entonces lo que nosotros recomendamos es que si van a utilizar estructuras de este tipo, el circuito siempre esté viendo hacia el mismo lado, dígase el este o al oeste, ¿no? Y de esta manera nos ayuda a reducir estas pérdidas por mismatch y obviamente a que nuestro proyecto funcione de mejor manera. Ahora, partes de las recomendaciones, bueno, es que este era un video, pero no se alcanza a ver bien. Bueno, creo que no se ve. Nosotros recomendamos obviamente que no se realicen las instalaciones de los módulos en las siguientes condiciones. Lluvias, tormentas eléctricas, obviamente eso es un súper no lo hagan. Temas en condiciones de nieve, también aquí recomendamos que no se instalen los módulos en estas condiciones o que se tengan un mayor nivel de precaución al momento de manipular los módulos y de realizar las conexiones, ¿no? Y aquí este era un video en condiciones de mucho viento. Este es un proyecto en México, si no me equivoco, eran como 110 megawatts. Y lo que pasaba es que así a la mitad del día, de repente, aparecían como pequeños tornados, ¿no? Entonces, lo que hacían los instaladores en este proyecto, si se pueden ver, si se pueden dar cuenta, son trackers. Entonces, lo que hacían eran ponían todos los módulos, uno así al lado del otro, del pallet. Ya una vez que tenían los 30 módulos del pallet ahí, ya era cuando empezaban a poner los tornillos y empezar a apretar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estaban haciendo esto, si aparecía uno de estos tornados o una ráfaga de viento, lo que sí era que podía tirar los módulos que no estaban fijados y los trabajadores lo que hacían era levantarlos y volverlos a instalar, ¿no? Pero aquí ya estamos viendo que pudieran presentarse microfracturas, deformaciones en el marco, etcétera, ¿no? Entonces, por eso consideramos que no es la mejor opción instalar en estas condiciones. Aparte también, el tema de una correcta manipulación de módulos es sumamente importante y puede ser una causa del por qué no les aceptemos una garantía en dado caso de necesitarla, ¿no? Esto también lo pueden encontrar en nuestro manual de instalaciones. Los módulos nosotros recomendamos que se queden dentro del pallet, dentro del empaque original previo a su instalación, ¿sí? Deberían estar almacenados en un lugar seco y con una ligera ventilación y con un piso uniforme. ¿Esto por qué? Porque si ustedes dejan sus pallets en tierra y demás que no está completamente plano o lo suficientemente plano, pues vas a tener cierta inclinación en tu pallet, ¿no? Y si a esto le agregamos que tal vez pueda haber humedad y demás, hay que recordar que el recubrimiento del pallet es cartón, entonces se puede humedecer, puede debilitarse la estructura y puede ocasionar daños, ¿no? Teniendo eso en consideración, si vamos a tener los módulos en periodos prolongados expuestos a la intemperie y demás, sí recomendamos que los puedan cubrir con algún tipo de plástico, sobre todo si se espera algún tipo de lluvias o humedad generalizada en el ambiente, ¿no? Esto por lo que les comentaba, em, se puede llegar a humedecer y demás, como es el caso de esta siguiente imagen, un proyecto en El Salvador, me parece,
Y aquí lo que hicieron fue, tenían, no les quiero mentir, pero si no me equivoco, alrededor de 3 megas de módulos, los dejaron a la intemperie, no se les ocurrió checar o se les olvidó que justo esa semana iba a llegar un huracán al sitio, dejaron los módulos expuestos, se empezó a humedecer la tierra eh, donde estaban descansando los módulos y lo que empezó a pasar es lo que les comentaba, que algunos módulos por obviamente tener lodo o la superficie húmeda, se empezaron a inclinar los pallets, entonces o sea, se empezaron a hundir dentro de la tierra. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cada pallet pues debe de pesar arriba de 700 kilos, ¿no? Entonces, al mojarse el piso de manera no uniforme, lo que ocasionas es que se inclinen los pallets, la tensión se recargue más sobre ciertos módulos y aparte al momento de manipular haces más difícil que muevan esos pallets con montacargas y demás, ¿no? Aparte de eso que se humedecen los cartones, se debilita la estructura del pallet completo y eso puede ocasionar un tema de problemas de cargas al momento que se muevan, ¿no? Y otro punto importante que muchas veces no se considera es que si hay mucha humedad en sitio, esta humedad se puede llegar a filtrar a los conectores del módulo y esto ocasiona que al momento en que se conecte el positivo de un módulo con el siguiente, puede tener dos cosas, ¿no? O que no haga bien contacto o que ya se empiecen a presentar ciertas oxidaciones dentro del contenedor. Entonces, por eso recomendamos mantenerlos en lugares lo más seco posibles, con una ligera ventilación y no acumularlos a la intemperie. ¿Sí? Otro punto importante es máximo podemos apilar 2 pallets uno arriba de otro, ¿no? Esto es así como lo máximo que podemos hacer igual por temas de carga mecánica y demás. Y si recuerdan, al inicio de la presentación les comenté que así es como vienen nuestros módulos, un pallet de arriba de otro, entonces no recomendamos más apilación de 3, 4 pallets, ¿no? Eh, este, este esquema de cómo vienen nuestros pallets, cómo vienen resguardados va a cambiar en un futuro próximo. Estamos haciendo pruebas, pero se va a reforzar las cintillas que estamos utilizando y demás. Otro punto importante es que todos nuestros pallets tienen una hoja donde vienen los números de serie y un código de barras, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes la conserven para en dado caso de tener algún tema de reclamación de garantías y demás, es importante contar con esta información. Y sobre todo también es importante la documentación de cómo reciben ustedes sus pallets, ¿no? Esto no va nada más para los asistentes aquí al webinar, sino también para nuestros amigos de Fergia que cuando ustedes reciben un pallet, es importante que ustedes documenten las condiciones en las que está. ¿Por qué? Porque si llega a aparecer, por ejemplo, que ustedes compren algún pallet, se los dejan en sitio y cuando lo abren se dan cuenta que hay un módulo con un vidrio estrellado, con el marco golpeado y demás, y no existe esa documentación de que tal vez la caja venía intacta, pues aquí es donde puede complicarse un poquito más el tema de una reclamación de garantía, ¿no? Entonces, por eso yo sí recomiendo que en cuanto reciban ustedes, por ejemplo, un pallet completo, tomen evidencias, puede ser foto de todos los lados o video, y de esta manera nos ayudará a identificar y a facilitar el trabajo en caso de que haya algún tema de reclamación de garantías, ¿no? Entonces, teniendo esto en consideración, lo que nosotros recomendamos es obviamente retirar las cintillas, primero las del lado A y después retiras la tapa del módulo, de la caja, ¿no? Abres uno de los lados de la caja y esto es a lo que te vas a encontrar. Dentro tenemos más cintillas, una en la parte de arriba y otra en la parte inferior. Cortas y ya es como puedes empezar a retirar los módulos desde este lado. Sí, esa es como que la manera más fácil de manipular los módulos. Siempre recomendamos ya tanto por dimensiones y peso, que la manipulación de los módulos sea llevada a cabo por 2 personas, ¿sí? También, cuando estén sacando los módulos, recomendamos que los inclinen sobre un pallet adyacente o sobre alguna superficie, como puede ser un muro o algo, donde puedan dejar estos módulos ligeramente inclinados para reducir la posibilidad de que se caigan o que existan presiones no recomendadas sobre los módulos, ¿no? Teniendo esto en consideración, por ejemplo, es una mala práctica en los proyectos donde empiezan a quitar cintillas y demás, y al no tener un pallet adyacente o una superficie donde se puedan recargar ligeramente, pues los módulos empiezan a ir hacia los lados, ¿no? Entonces aquí ya empiezas tú a tener problemas con marcos, cristales y demás, ¿sí?
Esto es lo que les comentaba, manipulación de los módulos por 2 personas. Esto siempre es recomendable, ahorita vamos a ver el por qué, pero también es importante que si recordamos nuestros módulos, bueno, nuestros pallets vienen con 31 módulos. Si ustedes se acostumbran a comprar por pallets, vamos a decir que en un proyecto vayan a utilizar 15 módulos nada más, los 15 restantes no los aconsejamos dejarlos justo como están, de manera vertical, sino que lo que nosotros recomendamos para reducir la posibilidad precisamente de caídas, daños en módulos y demás, es que los acomoden de esta manera, ¿sí? Que acomoden un módulo arriba de otro. Aquí recomendamos que el módulo de la parte inferior tenga el cristal hacia arriba y a partir de ahí los pueden poner con el cristal hacia abajo, ¿no? Para que por la misma forma del marco se facilite que las 2 personas que los van a estar manipulando puedan agarrarlo del marco y puedan sacarlo de ahí de donde está, ¿no? No recomendamos que se estiven más de 20 módulos de esta manera, también por temas de cargas mecánicas y demás. Entonces, lo más recomendable es máximo 20 y que se acomoden así uno sobre el otro. Fijarnos que estén bien alineados los marcos para evitar también algún tipo ahí de desfase entre los módulos, ¿no? Esto es lo que les comentaba. Siempre, siempre, siempre recomendamos la manipulación de 2 personas por módulo. ¿Por qué? Porque nunca falta, acá en México les llamamos el don toques, que cree que sabe hacer instalaciones y empieza obviamente a instalar él solo y utiliza este tipo de manipulación de los módulos, ¿no? Obviamente también, primero, perdón, no recomendamos que se transporten los módulos uno sobre otro. Esto puede facilitar que se estrellen los cristales o que haya alguna deformación en el marco. Entonces, no lo recomendamos tal cual, ¿no? Después, no cargar en la espalda. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes toman el módulo de esta manera, lo que hacen es ejercer cierta presión en el backsheet, en la parte trasera del módulo, y eso puede facilitar la aparición de microfracturas. Y tampoco cargarlo de esta manera, porque igual, o sea, estamos ejerciendo mucha presión en 2 puntos muy puntuales del módulo y esto puede ocasionar cierta deformación en los módulos, ¿no? O también no sé si les ha tocado ver el clásico Sansón que agarra el módulo él solo, se lo pone en el casco y lo va manipulando de esta manera, pero obviamente vas ejerciendo cierta presión en el backsheet. Eso lo que ocasiona es microfracturas en el módulo y obviamente que su proyecto no se desempeñe de la manera más adecuada. ¿Por qué es importante tener cuidado con los backsheets? Este es un caso de un módulo donde dentro de la manipulación con otro módulo le generaron esta rayadura, que lo que los instaladores decían es de que, pues lo limpio, acabo vuelve a quedar blanco, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya cuando tomas una electroluminiscencia, que es una radiografía del módulo tal cual, eh, lo que hace es que aquí puedes tú observar realmente el daño que se le hizo al módulo, ¿no? O sea, aquí puede ser desde afectaciones directas a la celda, que sería como que uno de los casos más graves, entre comillas, o lo que ocasionas aquí también es que al afectar el backsheet, estás tú afectando el aislamiento eléctrico que tiene el módulo, ¿no? Entonces, los riesgos de accidentes eléctricos se incrementan, sobre todo en condiciones donde tenemos alta humedad, donde se puede filtrar de manera más fácil la humedad hacia el módulo y obviamente puedes ocasionar pues arcos eléctricos, y muchos problemas que obviamente pueden terminar en incendios y demás, ¿no? Entonces, esto, aunque puede parecer muy simple, nos puede llevar no solo a problemas eléctricos en toda la instalación, sino también en los módulos, ¿no? Entonces, por eso es importante la correcta manipulación de los módulos en sitio, no recargarles nada en la parte trasera ni demás. ¿Por qué? Porque miren, la siguiente imagen es, este módulo lo recargaron justo en un barandal de escalera mientras movían otros cuantos módulos. ¿Y qué es lo que pasa? Precisamente, si ven aquí la manchita, pero ya dentro de la electroluminiscencia, bueno, aparte de que pues aquí hay fracturas, que eso no tiene nada que ver con aquí podemos observar cómo este punto más oscuro es precisamente eso, una reducción en la capa del backsheet, del EVA y todo lo demás que está dentro del módulo,
que nos facilita posibles accidentes eléctricos, y aparte existe una posibilidad muy grande de que ya haya alguna microfractura, aunque sea muy pequeñita, que después se va a convertir en punto caliente y demás, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y para los instaladores, yo sé que les gusta mucho tomar fotos de sus proyectos, presumirlos en redes sociales y demás, pero algo que les recomendamos no hacer es tomar este tipo de imágenes, ¿no? O sea, no, todos sabemos que no se debe caminar sobre los módulos, aunque sean los marcos y demás, aunque sea un segundo, 2 segundos, por favor eviten este tipo de imágenes dentro de las publicaciones de sus proyectos. ¿Por qué? Porque no solo demuestra eh, que no están lo suficientemente capacitados como para demostrar que saben que al hacer esto estás dañando el módulo y obviamente la generación de ese proyecto a los 25 o 30 años de garantía que tengas, ¿no? En temas de limpiezas, operación y mantenimiento, tampoco hagan esto, por favor. Muchas veces hemos visto que hacen planchas muy largas de módulos que puedes llegar a medir 20 por 20 metros, y de esta manera dificultas el tema de operación y mantenimiento por temas de limpieza y demás, ¿no? Entonces aquí sí podrán estar los módulos muy limpios, pero pues ya van a estar con microfracturas, ya no van a aplicar garantías, y menos si lo compartes en tus redes sociales como evidencia de que, ah, sí, pues yo pisé ese módulo, entonces pues ya no va a aplicar la garantía, ¿no? Y hasta aquí sería mi plática el día de hoy. Ah, perdón. ¿Por qué no recomendamos hacer esto? Obviamente, porque aunque no se vea, el daño ya está hecho en el módulo, ¿no? Existen videos de Enrel en YouTube que los pueden ver donde está la electroluminiscencia y la imagen normal a un lado. Aquí, por ejemplo, pues si tú ves este módulo a simple vista no se va a ver ningún problema, ninguna microfractura y demás, pero y una vez que tomas esta radiografía, lo que estamos viendo es que ya tienes fracturas importantes en tu módulo, que todas estas fracturas lo que van a ser puntos calientes, que para empezar tu proyecto no va a generar la energía eh, que tú dices que vas a generar, ¿no? Vas a tener puntos calientes que van a ir incrementando estas pérdidas, y vas a tener microfracturas que por lo general no son cubiertas por garantías, porque por lo general en el 99% de los casos es señal de una mala manipulación o mala instalación. Y ahora sí, con esta imagen termino mi webinar. No sé si podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas, o si tengan ahí la encuesta también nuestros amigos de Fergía, si nos pueden ayudar con ese tema. A ver, empecemos una de las primeras. ¿Qué rendimiento tienen los paneles? ¿De rendimiento se refieren a potencia o eficiencia? No sé si. Me imagino que eficiencia debe ser. Ok, sí, mira, la eficiencia, déjame regreso. Aquí tenemos en esta diapositiva, por ejemplo, el de 545 watts tiene una eficiencia, si no me equivoco, de 21.3. eh, sí, una eficiencia de 21.3%. Después el de 550 va a tener 21.5, y vamos a cerrar esta generación de 555 con una eficiencia del 21.7%. ¿Por qué es importante esto? Porque en el mercado ya estamos encontrando también módulos de mayores potencias, de 600 hasta 660 watts, pero no necesariamente tienen una mayor eficiencia que los de nosotros, ¿no? La eficiencia se mide en qué tanta energía pueden, o qué tanta potencia pueden generar por metro cuadrado. Entonces, mientras más alta sea la eficiencia, quiere decir que más energía por metro cuadrado puedes generar. Perfecto. Después otra de las preguntas que se menciona acá, ¿qué peligro se corre con un módulo con el cristal dañado? Ok, en el tema de los cristales dañados, deja ver si tengo por aquí una imagen. Bueno, no tengo imagen del cristal dañado, pero lo que les comentaba, eh, el tema de los módulos fotovoltaicos y la estructura que tienen de cristal, celda, backsheet y obviamente otros temas ahí interiores como EVA, TPO, etcétera, es generar un aislamiento eléctrico a la celda, ¿no? Porque no deja de ser un generador de energía. Entonces, al momento que tú tienes un cristal dañado, estás
facilitando, por así decirlo, si lo estás utilizando, o sea, si lo tienes en operación, estás facilitando que se puedan filtrar elementos externos hacia la celda, por lo general humedad, sales y demás, que pueden ocasionar temas de cortocircuitos o problemas eléctricos, no solo al módulo ni a tu proyecto fotovoltaico, sino tal vez a toda la casa, ¿no? Obviamente también pueden ser problemas de incendios y demás. Aparte que hay que recordar que también al momento de estar generando energía eléctrica, el módulo se calienta y al estar este módulo un poco con temperatura un poco más elevada, la fractura del cristal se puede ir haciendo más grande. Entonces, eso es uno de los temas importantes a considerar con los cristales rotos. Perfecto. Después otra de las preguntas que menciona Israel es, ¿cómo es el rendimiento con temperaturas de 45 grados y más? Ok, ahí sí necesitamos hacer el cálculo. Dentro de nuestros pan files vienen el funcionamiento a diferentes temperaturas. En Centroamérica, en el norte de México tenemos proyectos que tienen temperaturas de operación de hasta 65, 70 grados, porque hay que recordar que es diferente temperatura ambiente a temperatura de operación, ¿no? Entonces, en 45 grados existe una posibilidad de que en lugar de estarte ofreciendo los 545 watts, estemos hablando ya alrededor de 510, más o menos, ¿no? 510 watts, entre 500 y 510, llamémoslo así. Esto, si todo lo demás se conserva igual, esa sería más o menos la pérdida, entre comillas, o los ajustes, mejor dicho, por altas temperaturas, que también se puede calcular utilizando los coeficientes de temperatura que vienen en nuestras fichas técnicas. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, el rulito o bolita, bueno, es el enrollado de los cables atrás, ¿no? ¿No Sí, reduce un efecto toroide o bobina? déjenme regreso a esa. Mm, Esta parte de aquí, ¿no? Que es el daisy chain. En teoría, o sea, si hablamos muy estrictamente, si pudiera, también por eso se ha cambiado el tema de los cableados y demás, pero al ser, o sea, al no tener tantas vueltas tal cual, o sea, porque realmente pues no le puedes dar muchas vueltas al tener medio metro, pero sí una o dos vueltas, es la posibilidad de que de ese tipo de efectos de toroides o bobinas se reduce considerablemente, ¿no? Aquí el tema más importante vendría siendo, yo creo, el tema de la pérdida por cableado, porque si observamos, tenemos uno de los extremos donde tienes un cable muy largo. Entonces, las pérdidas por cableado, en este caso, las pérdidas eléctricas por el cableado se incrementan más, ¿no? Y es como que el riesgo más importante. Por eso, recomendamos o tener este tipo de instalación o el salto de rana sería lo más indicado. Perfecto. Y aprovecho ahí la misma filmina. ¿Qué sección de cables tienen los módulos de 545? Los módulos de 545, todos nuestros módulos vienen con un cable de 4 milímetros cuadrados. Perfecto. Pasamos a la siguiente. ¿Cuánto calor disipa cada módulo solar? El tema de la disipación de calor depende mucho del tema de cómo se instalen. Si recordarán, eh, aquí este tema es muy importante porque no disipas el mismo calor en este tipo de instalaciones que si tienes instalaciones, a ver, no tengo las otras fotos, pero donde tienes o bueno, algo similar a esto, ¿no? Donde tienes prácticamente toda la parte trasera del módulo expuesta a ráfagas de viento y demás, ¿no? Entonces no se disipa de manera igual. Obviamente la disipación de calor es mejor en esta manera que en la otra que estábamos viendo. Según los datos de PVSys, el valor como a considerarse como estándar, por así decirlo, para este tipo de esquemas es .29. Creo que lo manejan como U sobre algo, no recuerdo ahorita la unidad que utilizan, y en condiciones este tipo de este tipo de instalaciones, eso se reduce a .20, ¿no? Entonces, esta diferencia entre disipación, obviamente disipas menos de esta manera que si tenemos la instalación de la otra manera. Les paso por ahí el dato de la unidad que ahorita no me puedo acordar qué unidad es la que utilizan. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Es
los cables de los módulos solares, ¿hasta cuánto resisten la temperatura? Esos cables, si no me equivoco, están diseñados para aguantar hasta 85 grados centígrados, si no me equivoco. Perfecto, perfecto. Bueno, después otra de las preguntas decía, con las temperaturas el rendimiento disminuye. Eso sí, eso se mencionó en unas preguntas anteriores. Sí. Pasamos a la siguiente. ¿Qué protecciones tienen o recomiendan con respecto a las descargas eléctricas como los rayos atmosféricos? Ok, en ese caso, obviamente, es que depende mucho de las regulaciones, ¿no? Pero sí recomendamos para proyectos tal vez un poquito más grandes, tener un pararrayos cada cierta distancia. Aparte, también es súper importante el tema del aterrizado correcto de los módulos, las estructuras, inversores, todo el sistema fotovoltaico tiene que tener un sistema adecuado de tierras. Y también existe la posibilidad de que, dependiendo si van a utilizar inversores de cadena o combiner box o lo que sea, obviamente tener, de ser posible, los circuitos, que cada circuito tenga su fusible o su sistema de desconexión en corriente directa, ¿no? De esta manera te ayuda a reducir la posibilidad inclusive también de corrientes inversas y demás. Esa sería como que nuestra recomendación. Perfecto. Después otra pregunta que en realidad es para acá. ¿Se puede acceder a este archivo PDF con todas las recomendaciones? Sí, o sea, siempre subimos a nuestro Drive, digamos, de compartidos, no solamente el link con el canal de YouTube para que puedan ver el webinar este mismo cuantas veces quieran, sino también estas presentaciones para que, bueno, les sirva de material de apoyo para cuando lo necesiten. Pasamos a otra pregunta. ¿Hay alguna desventaja en el conexionado de salto de rana, considerando que la longitud del cable del panel permita este tipo de conexión? Mira, yo creo que la única desventaja que puede ser es que al principio va a ser un poco confuso saber de dónde viene el cableado, ¿no? Digo porque a mí me pasó en campo en este proyecto que les comenté. Déjenles enseño la foto de nuevo. Mm, En este proyecto estábamos haciendo unas electroluminiscencias, estaba el conexionado en Salto de Rana y la gente que nos estaba ayudando era muy difícil hacerles entender que realmente el módulo que estaba a un lado no era el módulo al que estaba conectado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la complicación inicial. Ya una vez pasando esta parte, ya no tienes ningún problema, no existe tanto tal cual como esa desventaja, a menos que tengas eh, estructuras separadas por cierta distancia donde tal vez ahí se complique un poco la conexión, pero salvo eso yo creo que lo más difícil es hacernos a la idea o visualizar que el módulo 1 no necesariamente sigue por el módulo 2 dentro del circuito, ¿no? Yo creo que esa es la parte más complicada. Perfecto. Bueno, después otra de las preguntas era repetir el cálculo de voltaje. Eso lo vamos a estar compartiendo en el Drive que les mencionaba anteriormente, así ya lo tienen como consulta. Y por ahí no demoramos a las otras preguntas, que eso ya estaba dentro del webinar. Después otra de las preguntas dice, ¿cómo impacta la nueva resolución del gobierno argentino respecto a la importación de productos? Si esta excepción de las renovables, vamos a empezar a sentir el impacto de sus... Bueno, eso ya es más a nivel local, eso me la anoto, así después nosotros lo vamos a difundir, porque es una resolución que salió justo ayer, que condiciona las importaciones, pero eso después lo vamos a estar difundiendo. Hay otra pregunta acá, ¿qué consideración se debería tener en cuenta al momento de agregar módulos en un sistema, donde este último no es de la misma marca y modelo de los existentes? Ok, ese también es un tema importante para el diseño. Nosotros lo que recomendamos es obviamente siempre conectar módulos de las mismas potencias, del mismo fabricante. ¿Por qué? Porque las posibilidades o se reducen, mejor dicho, las posibles pérdidas por mismatch, ¿no? Lo que les comentaba. Todos sabemos que el voltaje en un circuito se va sumando, pero la corriente se mantiene a lo largo del circuito. Entonces, al tener módulos de diferentes corrientes, lo que ocasionan, y es el ejemplo que di, de que si tenías 18 módulos de 545 y luego le pones uno de 530, todos van a trabajar a los 530 que te da el eslabón más débil, ¿no? Entonces, por eso es importante tratar de conectar siempre módulos de la misma potencia, del mismo fabricante. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo,
pues un cliente le vas a instalar la mitad de potencia en módulos ahorita, pero ya tienes un inversor más grande, lo que nosotros recomendamos es que tengas obviamente el inversor puede tener diferentes entradas, diferentes MPPTs y demás, entonces que tengas todos los módulos de una misma marca, una misma potencia a una sola entrada, a un solo MPPT y que después hagas tu conexión con módulos completamente nuevos, aunque sean de diferentes fabricantes o de diferentes potencias, a otro MPPT, ¿no? ¿Para qué? Para reducir estas pérdidas eléctricas que se pudieran generar. Aparte de que hay que recordar que también es importante que todos los fabricantes de módulos, por lo general, tienen su conector para su marca, ¿no? Y no necesariamente, aunque embone un conector macho en uno hembra, quiere decir que sean o que tengan esa compatibilidad en sus conectores y eso también puede ocasionar problemas eléctricos en un futuro. Perfecto. Otra pregunta de la presentación queda a un lado, si eso ya lo mencionamos, va a quedar un compartidos, que nosotros siempre lo enviamos, o sea, contáctese con el asesor de ventas, puede ser mi caso, también está Jorge, Santiago, cualquiera de los tres, le podemos brindar ese link para que puedan ver la presentación. ¿Cómo se puede evaluar los daños o microfisuras en un panel? ¿Hay que extraer el panel y llevarlo a algún lado que cuente con una máquina que haga las radiografías? ¿O existe alguna herramienta portátil para poder evaluarlo en obra? Mira, sí, en teoría lo más indicado es llevarlo a algún sitio y te explico el por qué. Este tipo de pruebas necesitas tú realizarla en un cuarto oscuro, ¿sí? O de noche. Entonces, tomando esto en consideración, necesitas una fuente de voltaje y corriente porque lo que haces es inyectarle corriente en polaridad inversa al módulo, porque hay que recordar que el módulo funciona generando energía, pero al mismo tiempo tiene la misma configuración de un diodo, ¿no? Entonces, si le inyectas corriente inversa bajo ciertas características particulares, no vayas tú a llegar a conectarle lo que se te ocurra, eh, el módulo emite cierta luz, o sea, y pongo estas comillas porque nuevamente no es visible a nuestros ojos, necesitas una cámara especial que capte esta luz que el módulo emite de cierta manera y es lo que nos permite identificar las microfisuras. Ahora, ese es como que el punto más profesionalizado que pudiéramos decir, ¿no? Pero existen otras herramientas como pueden ser cámaras termográficas que si bien no te van a decir dónde están las microfracturas tal cual, nos van a ayudar a identificar si existen microfracturas dentro del módulo. Porque al momento que tú tienes una microfractura, una microfisura, perdón, esa parte que está rota va a generar, se va a comportar de cierta manera, entre comillas, como una resistencia. Entonces, al resistirse al flujo de la corriente, se empieza a calentar esa parte. Entonces, ese sería como que el primer indicativo que tienes una posible microfisura, ¿no? Con una cámara termográfica. Perfecto, genial. Después hay otras preguntas bueno, una pregunta del precio del panel en Uruguay, eso se lo vamos a estar compartiendo a quien nos lo solicitó. Después, ¿cuál es el correo nuestro? Bueno, es el que puse al principio del webinar, es ventas@efergia.com.ar, o sea, nos pueden contactar a través de ahí y nosotros vamos a estar derivando de acuerdo a donde estén ubicados y, bueno, asesorarlos. Otra pregunta que se daña acá. Si se daña el cristal de un módulo, ¿hay alguna forma de reutilizarlo o arreglarlo desde acá, o sea, a nivel local? Perdón. No, nosotros hay ciertos problemas en los módulos que se pueden arreglar con soporte de nosotros, pero en particular el del cristal no. Yo creo que la mejor opción que tienes si se te truena un cristal, aparte de cambiarlo lo más rápido posible, es que lo puedas utilizar como una mesa en tu oficina o algo así de exposición, porque realmente ya se incrementa mucho el riesgo de falla en tu sistema, ¿no? Esa sería como que nuestra recomendación. Eh, pues sí, esa sería nuestra recomendación. Claro, perfecto. Eh, una última pregunta acá, dice, ¿PID en los Longi? Tenemos nuestro certificado que pueden pedirlo a través de nuestros amigos de Fergía, donde no tenemos PID, ¿no? O sea, Perfecto, hay una certificación IEC, no recuerdo ahorita el número, pero tenemos el certificado donde se realizan pruebas anti-PID en nuestros módulos.
Obviamente esto también influye el tipo de instalación que se realice, que sigan los temas recomendados en el manual de instalación, como pueden ser temas de aterrizaje y demás, para reducir la posibilidad de que aparezcan, a pesar de que, de acuerdo a nuestros certificados, no presentan PID tal cual. Excelente. Bueno, ahí nos consultan el link este del Drive. Nos pueden solicitar. Yo ahora me anoto tu nombre para pasártelo, pero igual cualquier consulta, pedido y demás, lo pueden canalizar a través de ventas. Nuevamente digo el correo ventas@fergia.com.ar. Ahí lo vemos todos, así le vamos a poder contestar a cada uno. Quería, antes de por ahí algunas preguntas más, pasar a una encuesta breve para conocerlos a ustedes y saber qué les interesa de próximos webinars y, bueno, saber un poco de las marcas que utilizan. Les pido que por favor la contesten, son unos minutitos. Así sabemos qué marcas están trabajando, cómo ven esta tecnología y demás. Después hay otra pregunta, dice, ¿dónde bajamos el manual del instalador? Está en la página de Longi, si mal no recuerdo, Israel yo lo bajé. Ok, de Pero igual acuerdo. también se lo podemos facilitar también a través de Sí, sí. nosotros. Si quieren, ese se los hacemos llegar, porque Incluso no está sé en si la... español. Sí, Exacto, o sea, si está en inglés, nosotros tenemos ya la versión en español, se las hacemos llegar para facilitar la vida a todo el mundo, ¿no? perfecto. Repasando, porque algunas no figuran como preguntas, sino más bien como comentarios. Estoy viendo si alguna me quedó en el tintero para, para responder. Si no, si alguno me olvidé, si por favor la puede repreguntar, así me queda abajo. Sería ideal. Están respondiendo la encuesta, faltan algunos. Si por favor les pido que pregunten, son 5 preguntitas nada más. Así ya damos por finalizado este webinar y bueno, le agradecemos a Israel que nos dio este webinar, ya el segundo de este año, con varios tips para que podamos instalar de manera correcta, ¿no? Si les quedó alguna consulta, es ahora el momento. Bueno, te están agradeciendo, Israel, en el Gracias, chat. gracias. Y les recuerdo, ¿no? O sea, si hay algún tema en particular que quisieran ver en este tipo de capacitaciones, contáctense con nuestros amigos de Fergia, díganles, nos interesan estos temas para tratar de, pues llevamos 2 webinars este año, pero pues esperemos y hacer cada vez más seguido, ¿no? Entonces, pero que sean obviamente temas que les interesen a ustedes y que nos ayuden a todos a aprender más y a crecer dentro de la industria. Exactamente.